Hicimos una tienda para el adulto mayor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ustedes sabían que la íbamos a hacer. Yo sabía que la íbamos a hacer. Todos sabíamos que la íbamos a hacer. Lo que no sabíamos era cómo iba a salir. Vamos a grabar para allá. Permiso. Ante todo, perdónenme la voz. Estoy súper ronca, estoy con gripe. Así que bueno, para las personas que nunca me han visto, yo soy Olivia, soy youtuber cubana. Y acá en Cuba hago unas tienditas que son gratis para el pueblo cubano, para los niños, para los adultos, diferentes temáticas. Entonces, en esta ocasión hicimos una destinada únicamente al adulto mayor. Mira, a ver, son 2 artículos. Mira a ver lo que hay ahí, el que quieras coger. Y el codito. Gracias. Llame, ¿qué vas a coger tú? Ven, mami. ¿Qué vas a coger tú para tú? Mira, a ver, 2 artículos, vamos. Que no coge el agua. Y eso. Un papel sanitario y un puré. Mira a ver tú qué vas a coger, mamá. La verdad, la cosa comenzó bastante bien. Yo me había ido para el gimnasio por la mañana y cuando estaba regresando, Lena, mi amiga que me ayuda, pues me estaba llamando diciéndome: Oli, ya está todo el mundo aquí abajo, no te demores, etcétera. Bueno, vine rápido, subimos, bajamos todos rápido. De hecho, teníamos hasta una ropa que queríamos dar, que una suscriptora me había traído desde España. Y bueno, no la bajé porque no tuve tiempo de poner un cordel, pechero, etcétera. Bueno, de hecho, luego voy a estarle agradeciendo a todas las personas que hicieron posible esta tienda. ¿Qué es esto? ¿Café? Esto es café. Sí, mi vida. Eso. Ya, perfecto. Bueno, gracias a ti, mi vida. Hasta luego. Dime, dale por ahí, ¿qué más? Elena, lo que vayan cogiendo, vaya llenando. ¿Un papel sanitario? ¿Unos coditos? No, perrito no. Puré sí. Mira, este es bueno, Hasta luego. bueno, gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes, compañera, ¿cómo estás? Este es el spam. Gracias. Buenas, ¿ibuprofeno quieres? Gracias. Muy buenas. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dígame qué quiere coger. Mira, a ver, mire con calma ahí, qué es lo que le Quiero gusta. llevarme todo eso. ¿Quiere llevarte No todo? vamos a exagerar, vamos a exagerar, vamos a exagerar. Dame puré. ¿Quiere tomate? Sí, que me hace. Ajá. Y qué otra cosa más, ¿eh? Y mira, a ver, detergentes, jabones, sopa, codito, café. Aceite, detergente, arroz, frijoles. Las personas primeramente comenzaron a coger sobre todo leche, café y puré de tomate. Eran los artículos que más cogían, de hecho fueron los que se acabaron primero. Y ya luego, cuando las personas vieron que se empezaron a acabar las cosas, se empezaron a desesperar. A ver, señores, yo pensaba que esta tienda, como era para adultos, de hecho para personas de la tercera edad, iba a ser mucho más tranquila y mucho más organizada que la tienda de los niños. De hecho, la quise hacer como la primera tienda que yo hice, que eran 2 artículos por persona. Y yo, como yo veía que habían tantas cositas, yo de hecho hasta dije, mira, voy a dar 3 artículos. Y Lena me dijo, no des 3 artículos por si no alcanza. Da 2 y si sobran cosas, pues se hace una segunda vuelta o se dejan para otras personas mayores. Y yo le dije, bueno, ok, está bien, pero las medicinas sí las voy a dar aparte. O sea, el que quiera medicina, pues la coge aparte de sus 2 cositas. Para los dolores. Ibuprofeno y paracetamol. Sí. Para los dolores. Ibuprofeno. Esto se llama Enadol, pero bueno, usted puede leer el prospecto que está adentro, es como un ibuprofeno. Es un antiinflamatorio para los dolores y tal. Frijoles negros. Gracias. Frijoles y puré de tomate. Mire, gracias.
Mire, frijoles y arroz. Gracias a usted. Es pan, sí. Obviamente cuando vieron que las medicinas eran aparte, a esa hora todo el mundo quería medicina. Todo el mundo quería coger cosas, incluso que se habían acabado, protestando porque las cosas se estaban acabando. La leche se acabó. Se nos acabó. Mi leche eran bastante, pero es que todo el mundo quería ravioles. ¿Y una de pan o de cerdo? De cerdo. Mire, padre. Mire, padre. Espera aquí mismo, ahí mismo. Hasta que ellos terminen, para que no sigan avanzando la colonia. Gracias. Una bolsita de leche. A ver, ¿pudieran por favor esperar detrás de la cerca para que cuando salgan puedan recoger aquí los muchachos? Porque si no se interrumpen aquí y esperen de la cerca para afuera. Alguien se le perdió una llave. Vamos a poner, mire, la llave de alguien que se le cayó. La voy a poner, ponla en algún lugar por si acaso viran de nuevo a buscar. Ahí está. Mire, bueno, gracias. Gracias. Buenas. Leche. No puede ser. Ahora mismo. ¿Tú trajiste tu teléfono? ¿No usted quiere café? Vamos. Si yo llego a saber del cafecito, vengo para madrugar. Mira, veo cachorizo, arroz, aceite, detergente. No, dame una lechita y un papel sanitario. Una leche y un papel. Hubiera venido desde ayer, Olga. Sí, que lo que tengo ahí es paracetamol ya, ibuprofeno, que es aquel. Ah, bueno, dame una entonces. ¿Qué? ¿Ibuprofeno? Sí. Olga, hubiera salido del café y hubieras venido desde ayer, ¿no? Madrugar, así como tú. Mire. Gracias. Hasta luego. Un pan y una leche. Mira. Ahí Gracias a está. ti. Como les decía, todo comenzó bastante bien, bastante organizado, hasta que dejó de ser así. Soy rey por 10 días con el trofeo. Soy rey por 20 días. Dale, a lo que quieras. Aceite. Dale, aceite. Bueno, gracias a usted. Y muy sincero. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas, compañera. Viene a coger para Paul. Un arroz. Y un puré. Gracias. Emily está de asistente aquí, mira. Sí. Está ayudando ahí. Sí. Bien. ¿Puede? Emily, como está poniendo cositas. ¿Está jodido? ¿Y te doy chorizo? Sí. Gracias. ¿Con chorizo? Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Mira. Gracias. Para comer, mire, tengo pan, cerdo y lata. Perfecto, tenga un buen día. Gracias igualmente. Y aquí al doblar, pueden pasar por mi casa cuando quieran. Ah, mira. Gracias, mi amor. Bueno, mira, hay detergente, un poco de líquido, papa, jabón, sopa, cerdo en lata, pan, codito, puré de tomate, aceite, 2 cosas. Vamos a gozar. A mí me gusta el spam, pero bueno. Dame cerdo. Sí, eso es lo que va quedando. Puré de tomate, codito, spam, cerdo, aceite. Gracias. Buenas. Sí. Ah, mi tía, sí. Ay, sí. Lo que es arroz, codito, aceite. Muchas gracias. Yo no se lo voy a decir de
De todas formas, si usted pasa una vez, se lo pregunta, pero yo se lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. Vamos. A ver, espérate. Buena. Ya, lo que quiero es mostrar esto aquí en el medio para acordarme del nombre. Los ciclos. Bueno, gracias. Buenas. Y set de lata. Bueno. Gracias. Pero además, aquí me aparecía la cola de la tienda. Ustedes quizás lo han visto en otros videos o en videos míos o no sé. Si no lo han visto, las colas que se hacen aquí en la tienda para comprar los productos que te venden mensualmente, que las personas se cuelan, se fajan, discuten. Bueno, así mismo estábamos en la tienda, a tal punto que Roger tuvo que parar todo para pararse en la puerta a poner un poco de orden. Vamos, caballero, vamos, caballero. Son dos cosas. Ay, pudo venir. Ay, mira, por ese lado. Esto me queda cerdo en lado. Cerdo en lado. Bolito, detergente, papa, aceite, chorizo. Detergente. Ah, jabón. ¿Quiere aceite o quiere chorizo? ¿Aceite o chorizo? Chorizo. Mire, gracias. Ya. A ver, permiso, espera un momento ahí, espera un momento. Esta va a ser una hemos hecho para los niños, hemos hecho para otras personas. Los personas mayores son los que más se necesitan. Los niños menores de edad se comportan mejor que ustedes. A ver, vamos a hacer una bola, vamos a pedir el último, vamos a respetarnos todas las personas mayores ya. Y vamos a tener la disciplina. A ver, voy a poner aquí. Si acaso no se han dado cuenta, es por las personas de la tercera edad, las personas mayores, las personas que más necesitan. No es ahora. Si tienen un caso específico de un familiar, se acercan a nosotros, pueden dar permiso, gracias. Si tienen un familiar que necesita la gente especial, pueden acercarse a nosotros, nosotros le hacemos llegar lo que necesiten en caso de que así sea. ¿Me entienden? Sin problema ninguno. Pero esto que está aquí, que son 2 o 3 cositas, son para las personas más necesitadas, son para la tercera edad, que son ahora mismo el sector de la población más, ¿sabes? Más golpeado con la situación actual, etc. Vamos a mantener la calma y vamos, por favor, tener algo de solidaridad con los demás y dejar a los demás que tengan oportunidad, si no es el momento para coger o no es el caso. ¿Estamos claros? Hagan la bola, piden el último, pórtense bien, por favor. De hecho, la muchacha que es dueña de ese garaje que nos los presta, que la vez de la tienda de los niños, si ustedes se acuerdan, ella estaba en la puerta como que controlando un poco a los niños. Esta vez no le dijimos nada porque pensábamos que iba a ser algo muy tranquilo. Ella desde su casa, oyó la bulla, oyó la gritería, oyó a Roger hablando con la gente y bajó. De hecho, como estaba vestida ella de ropa de estar en su casa cómodamente, bajó y tuvo que ponerse en la puerta, ponerse fuerte de hecho, para poder organizar a las personas. Gracias. Gracias a ustedes. Pero se me acabó. Después no puedo bajar, ahorita recuérdame. Ya, Oli. Próximo. No me cambies más. Ahora pasa, pero todo el mundo
centro es nada. Sí. Ya se van acabando las cosas que han pasado muchas personas. Todo este billete somos nosotros. Todo este billete somos nosotros. Porque la dejaba allá hecha Código, aceite, sopa, detergente, jabón, tapa. Mire, chorizo, sopa. Mira, está bien. Los frijoles. No, yo iba a hacerlo chichano, pero bueno. Ah, ya. Sí, es lo mismo. Bueno, pues nada. Gracias. ¿Y qué más? Buena papa. Una papa. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Usted viene por qué? Gracias. Mi amor, ¿cómo está la cosa? Bueno, lo que queda de detergente líquido y aceite. Por los dos. Aceite y jabón tú quieres. ¿Y usted? ¿Sopa? No, dame amor. Igual. Mira, gracias a ustedes, mi amor. Llegamos tarde a la repartición. No estábamos aquí. No, si yo pasé por ahí, pero ustedes no estaban. No. José, mira, para que te casas. No, mi vida, ya eso es lo que va a quedar. Sopa. Yo pudiera cambiarte por dos ahora. Ajá, sí. ¿Puedes? Sí. Sí, sí. Nena, ¿no me vas a botar? Sopa, mi amor. Bueno. No, no, no es necesario. No, tranquilo, maestro. Por la cara se me ve, no hace falta carne. No, 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 tranquilo. Obviamente lo que va quedando. De hecho, cuando terminamos todo, una amiga me estaba escribiendo por WhatsApp, que vive aquí atrás de mi casa, bastante cerca, y me mandó hasta un video diciéndome que había ido una persona para allá gritando que estaban regalando cosas a las personas mayores, que eran cosas de la iglesia, que estaban regalando, y dice que todo el mundo bajaba las escaleras corriendo para ir para allá. De hecho, yo creo que si no fueron 100 gente, no fueron ninguna, porque vinieron un montón de personas. ¿No siente la gritería de la gente? Mira la gente como corre. Mira, mira, mira la gente corriendo. Mira la gente corriendo. ¡Qué locura! Mira la gente como doblan corriendo por ahí para allá porque dicen que es de la iglesia. Ay, Dios mío, qué cómico, qué hambre hay en este país. Todo fue muy rápido, todo fue muy alborotado. Yo me sentía mal con la gripe. No bajamos sillas, se nos olvidó bajar silla porque
Ya les digo, cuando llegamos aquí a la casa ya habían un montón de personas esperándonos allá abajo y lo que hicimos fue intentar empezar lo antes posible. No bajamos sillas, estuve todo el rato en la tienda parada, sintiéndome mal con el catarro, el bullicio afuera, la gente fajándose, la gente protestando como si eso fuera una cosa obligatoria. O sea, fue bastante estresante realmente. Una cosa que quiero dejar bien clara, que una suscriptora me dijo que dejara claro, y es cierto, es que no estoy generalizando que todas las personas que fueron allí se portaron así. Porque no puedo generalizar, porque obviamente no fue así. No podemos cortar a todo el mundo con la misma tijera. Hubo personas que fueron, hicieron su fila organizadamente, se portaron excelentemente bien, y hubo personas que fueron allí a formar bateo, a formar lío y a formar bronca. Conclusión del tema, se acabó todo muy rápido, más rápido de lo que yo pensaba, dando 2 artículos por persona, más los medicamentos. Se acabó todo muy rápido, ya lo último que quedó fue el detergente líquido, que de hecho, el detergente líquido, ya cuando era lo último que quedaba, yo cogí y le fui dando un pomito a cada uno por la cola. Y hubo una persona que yo no lo escuché, me lo dijeron luego, que dijo que si ya nada más quedaba eso, deberían dar 2 por persona. O sea, como si eso fuera una cosa obligada. No me puedes venir a exigir a mí que estoy haciendo un favor, literalmente, cuando no vas a donde tienes que ir a exigir lo que debes exigir realmente. ¿Sabes? Entonces, son cosas que realmente molestan. Ya les digo, no es todo el mundo, pero hay personas que se piensan que lo que uno está haciendo es una obligación, cuando no lo es. La obligación con ustedes la tiene el Estado, no la tengo yo. Vamos. Sí, ya mi vida, gracias. A ver, el neto. Que está atrás, pulgar azul. Ese que tiene de eso ahí. Detergente líquido, aceite y sopa, jabón, detergente. Sopa. Gracias. Bueno. Gracias. Mire. Gracias. Bueno, un placer. Sí, mami, después dáselo a mi esposo, que él está apuntando a él. Sí, para llevárselo después. ¿Sabe quién es? Para llevárselo después, sí. ¿Sabe quién es? Bueno. Gracias. Sopita. Ajá. Y aceite igual. Mire. Gracias a ustedes. Gracias. El aceite y el jabón. Gracias. Ya, Oli. Ya, detergente líquido es lo que me queda nada más. Pues, si quieres, coger un pomito cada uno, porque es lo único que me va quedando. Gracias. Es detergente líquido. Es detergente líquido. Ya se me va quedando hasta otra ocasión. ¿Qué te queda? Detergente líquido. Detergente líquido. Ya no sé. Tráelo para acá, tráelo para acá ya. Es que han sido muchas personas. Más de las que pensé, la verdad. Uno para... Ajá, sí. Hasta la próxima. Ya. Gracias a ustedes. Hasta luego. En fin, me dio muchísima pena que hubo personas al final que se quedaron sin coger nada porque las cosas se acabaron de imprevisto. Hubo incluso personas que fueron, personas un poco más jóvenes que fueron diciendo que tenían a su mamá en cama, etcétera, etcétera. Le cogimos pues la dirección. Algunos los conocíamos y sabíamos que realmente tenían a esa persona en cama y bueno, se lo dábamos. Hubo algunos casos que me acordé así a último momento, 2 o 3 casitos, que sí sé que son personas mayores que no pueden salir, etcétera. Y ahí mismo pues separé 2 artículos para luego llevárselo. Fue una total locura. Es cierto que, número 1, nos faltó organización, porque la teníamos creada teóricamente, pero cuando bajamos fue todo a lo loco. Sí dimos 2 artículos y tal, todo eso estuvo bien, pero no pensamos en todo porque fue todo muy rápido.
Y por otra parte, las personas no se comportaron como yo esperaba. Yo entiendo, de hecho, ustedes en el video de los niños, hay muchísimos de ustedes que me estaban diciendo que todo había quedado muy bonito, pero había niños que no daban ni las gracias. Yo comprendo la situación, son niños, quizás algunos no tienen la educación apropiada, quizás algunos estaban nerviosos, etcétera, etcétera. Pero es que aquí en esta tienda, que la de personas mayores, hubo algunos que tampoco dieron las gracias. Hubo algunos que de hecho fueron como si tuvieran todo el derecho del mundo a tomar las cosas. Gracias. Una suscriptora me estaba comentando que en situaciones como las que vive Cuba actualmente es muy normal que las personas se comporten así, de manera desesperada, de manera incluso maleducada y agresiva. Yo entiendo todo. Yo realmente soy una persona que entiende todo, que entiende la posición de cada cual. Es verdad que no me imaginé que las cosas fueran a ser así. Yo entiendo todo. Pero si tú estás regalando algo, si tú estás haciendo de cierta manera un favor, porque quiero dejar claro que es cierto que yo estoy creando contenido, es cierto. Pero también es cierto que yo estoy haciendo esto porque lo quiero hacer, porque yo puedo crear contenido de cualquier otra cosa. Sin embargo, estoy haciendo esto porque quiero ayudar de cierta manera. Si tú estás haciendo esto porque quieres ayudar, no puedes llegar a un lugar que están regalando algo a imponer algo, ¿sabes? Fin del tema. A partir de ahora vamos a seguir con las tiendas solamente para los niños y como actividad. O sea, no es una tienda en la que ellos van y cogen y ya, sino como la que hicimos últimamente, o sea, la última que hicimos, que fue actividad, ellos interactuaron, hicieron cositas, hubo juegos, hubo retos, cosas así. Ellos se comportaron bastante bien, no tengo por qué quitarles eso cuando ellos realmente no se portaron mal, la verdad. Entonces vamos a continuar haciendo estas tiendas para los niños como actividad. Estamos preparando una para Halloween y estamos preparando una para Navidad. Obviamente, según cómo salga la de Halloween, haremos o no la de Navidad, pero espero que salga bien. De hecho, todas las cosas que me han estado llegando luego de la tienda que yo hice, que yo iba a hacer una segunda tienda, pues ya no lo voy a hacer. Todas esas cositas que me estuvieron llegando, incluso videos que ustedes no han visto, que no se los he puesto, de una suscriptora de Estados Unidos, Claudia, y de una suscriptora de España, Rosa, que me estuvieron enviando cosas para los niños también. Esos videos no se los he puesto, se los voy a poner ahora, cuando vean luego, no sé. Y todas esas cositas las voy a estar guardando para Halloween. Porque bueno, en Halloween la idea sí es que vengan muchos niños, que tengamos bastantes cositas para darles a todos y hacer una actividad bonita. Ahora, para las personas mayores solamente voy a estarlos ayudando en casos específicos, con casos específicos. O sea, casos que yo conozca que realmente lo necesitan, que realmente son personas mayores que no tienen a nadie, o que están encamados, o que la familia no tiene recursos. Me voy a estar documentando de casos así y vamos a estarlo ayudando específicamente casa por casa. No va a haber más tienda para las personas mayores. Quiero agradecerle muchísimo, muchísimo, pero muchísimo en este video a las personas que me estuvieron ayudando. Agradecerle muchísimo a mi grupo de ayuda a Cuba, que hasta el momento somos 4 personas nada más, pero espero que siga creciendo. Es un grupo que tenemos en WhatsApp, que somos yo. Sé que el burro se cuenta de último, pero bueno, en esta ocasión me voy a contar primero. Soy yo y 3 españolas más maravillosas que me han ayudado muchísimo. Me ayudaron mucho con esta tienda para las personas mayores y me están ayudando mucho con la tienda para Halloween para los niños. Entonces, gracias a Rosa, Raquel y Cristina. Muchísimas gracias. Todas aquellas personas que se quieran unir al grupo. Hay muchas personas que me dicen, mira, yo no puedo mandar un paquete sola, yo no puedo reunir 100 euros, 200, no sé. Quizás quieran aportar con 10, 20, 30, 50 euros en un momento que puedan. Que lo quieran hacer, no lo estoy pidiendo. Ustedes me apoyan muchísimo ya viendo los videos, dejándome su like, suscribiéndose. Todas esas cosas me ayudan un montón. Pero toda aquella persona que lo quiera hacer, que le nazca hacerlo, que lo pueda hacer, pues se puede unir al grupo en WhatsApp, donde nos juntamos todos y entre todos podemos lograr algo. Agradecerle muchísimo también a mi mamá, que también estuvo colaborando con esta tienda. Agradecerle a mis suscriptoras desde España, Elena y Yolanda, que me estuvieron trayendo algunos medicamentos y algunas ropitas, que la ropita fue la que no di. La daré luego a casos específicos, a personas mayores, quizás lo vayan a ver en algunos videos. Agradecerle a Florencia desde Chile, que también con sus medicamentos, que me quedaron algunos, todavía me quedan algunos.
Nada, creo que no se me queda nadie. Mandarle un besito muy grande a Lice y Julio Cruz desde Estados Unidos, que ellos me estuvieron enviando por PayPal un regalo por el cumpleaños. Y bueno, de ahí también pude tomar para hacer algunas compritas para esta tienda. Elena y yo fuimos a la tienda y compramos algunas cosas de aseo, jabones, detergente y tal para la tienda. Así que gracias Lice y Julio. Y bueno, por supuesto a Elena, a José, a Roger, mi esposo, que siempre están ahí conmigo ayudándome y apoyándome. Creo que no se me queda nadie, espero que así sea, porque si se me queda alguien me mato y me matan. Nada, esto fue lo que pasó. Es verdad que la situación de Cuba actualmente es desesperante. Es verdad que es muy difícil y es verdad que sobre todo cuando se hacen tiendas de alimentos pueden pasar estas cosas incluso peores. De hecho, estaba hablando el otro día que quizás incluso podían entrar y llevarse todo, ¿saben? Porque las personas están desesperadas, o sea, es bastante complicado. Creo que va a ser mejor ayudar casos específicos directamente a sus casas y pues creo que así, de esa manera vamos a estar ayudando un poquito más a las personas que realmente les hace falta. Si te gustó este video, regálame un like para yo poder seguir creando contenido y poder seguir ayudando a muchísimas personas. Suscríbete al canal si no lo has hecho, comenta y comparte el video. Los quiero muchísimo, gracias por siempre estar ahí, por el apoyo que me dan. Les mando un besote enorme y nos vemos en otro videito. Hasta la próxima.